buenos días, gracias por la invitación. Yo vengo de un grupo de investigación de la Universidad Católica, Laboratorio de Criminología. Hace varios años ya llevamos haciendo trabajo de investigación aplicada en temas diversos, entre ellos seguridad criminal, de seguridad, crimen organizado, y el tema en que en particular trabajo más directamente yo es mercados ilegales y economías ilegales. Por eso venía un poco el caso le damos la invitación ahora porque se ve que somos especialistas, expertos en la materia, y la mesa conducida siempre es una oportunidad más que interesante. Entonces, lo que voy a comentar ahora es una especie de algunas ideas centrales que han ido surgiendo a partir de nuestra experiencia de investigación, que tratan de resumir algunos elementos concretos por los cuales pensar el crimen organizado. Pero lo cierto es que, y bueno, la Lucía a mí me da pie para tener como pretexto no hablar tanto de crimen organizado, sino más bien del crimen detrás del crimen organizado, que nos lleva un poco a pensar en función de qué se organizan estos grupos, en función de qué se construyen estos patrones de organización. No voy a entrar mucho en esta discusión. La Constitución de Palermo, la ley de crimen organizado, la doctrina penal, tiene un debate extenso sobre las definiciones de crimen organizado, que no tiene un consenso claro, pero sí se pueden identificar algunos patrones o algunos elementos comunes en esa definición. Básicamente 4, ¿no? División de funciones, continuidad operativa, conducta ilegal y una finalidad económica. Son 4 elementos centrales que son regulares, que varían de acuerdo a alguna normativa. Algunos dicen 2, otros dicen 3 personas, otros dicen contener el tiempo, no queda muy claro eso, pero finalmente estos 4 elementos son los que son centrales. Asimismo hay una discusión extensa sobre patrones de organización criminal, ¿no? Que veía desde las figuras clásicas de mafia, banda, pandillas, hasta estructuras más complejas y más contemporáneas como redes y circuitos, que ella menciona en el cierre de su presentación en Lucía, ¿no? Que nos lleva a ver cómo funcionan esas organizaciones, estructuras centralizadas, verticales, concentraciones regionales intermedias. Hay un debate muy extenso sobre cómo se construyen estas formas de organización y que de hecho tiene mucho que ver con la lógica de cómo también se puede disponer la política criminal de combate a estas formas de organización. Sin embargo, ambos elementos, estos patrones comunes, esa discusión extensa, nos lleva a tener en cuenta 2 consideraciones. La primera es que, a pesar de toda esa discusión, finalmente el crimen organizado es una modalidad, una forma de cometer un acto ilegal. En nuestro contexto está matizado por algunas actividades en particular, en otros puede tener que ver con otras cosas, con robo de autopartes, puede tener que ver con robos celulares. Por colombiano el robo celular es un problema mayor, mucho más complejo que en el caso peruano, al punto que Medellín, Bogotá tienen campañas de difusión, de sensibilización a la gente para que no compre teléfonos robados porque están asociados a victimización a muerte, ¿no? Cosa que en nuestro caso no suele ocurrir así. Pero finalmente lo importante aquí es encontrar que el crimen organizado al final es una modalidad, una forma de cometer los actos ilegales. Eso es central en la discusión. Y eso nos lleva además a pensar un elemento constitutivo que parece central en esta construcción orgánica, ese beneficio económico. Parece ser el elemento esencial en esta construcción de la recurrencia en la confluencia, la correlación, de cierta estabilidad. Finalmente parece perseguirse siempre actividades o algún tipo de lucro, algún tipo de beneficio económico. ¿A qué nos lleva esta discusión? A pensar en qué cosa está detrás de este crimen organizado, qué hay más allá de la modalidad, qué lo sostiene. Y eso nos lleva a pensar que no es importante solo mirar el cómo se organiza, sino el para qué se organiza. Entonces, tenemos la premisa por ahí de que la forma de organización se dispone finalmente en función de la actividad criminal. Una cosa va a ser cómo se organiza el robo de celulares, otra cosa cómo se organiza el robo de autopartes, y otra cómo se organiza el tráfico internacional de armas, municiones en diferentes países. Lo que importa finalmente es qué cosa está detrás en esta discusión. Por ende importa comprender cómo funciona esta actividad ilegal. Me da mucho la línea también lo que comentaba Lucía. Y lo que nos está ocurriendo es que no estamos conociendo o no entendiendo el para qué se construye esta organización, no solamente la organización en sí misma. Y nos llevamos a la pregunta con esto: ¿qué actividades son las que priman o que hacemos más claramente al crimen organizado en el Perú? Drogas, madera, oro, armas, personas, y algunos elementos más que han tenido tal vez menos publicidad, pero que también están vinculados. Drogas es un tema histórico en nuestro caso, la madera también, pero ha cobrado visibilidad recientemente, la minería, ni qué decirlo, un tema muy claro, muy potente. Armas, se pierde mucho de vista las magnitudes en las cuales se moviliza el tráfico de armas, y personas, perdemos mucho de vista la cercanía que tenemos con el fenómeno, incluso nuestros propios hogares cercanos, ¿no? Es un elemento que no hemos tenido mucha claridad, pero que también está ahí. Finalmente, ¿qué es lo común que tienen estas actividades? Que todas tienen un objetivo económico, que todas comportan un sistema de transacciones, de intercambios comerciales, y que algo en ese sistema de transacciones, la compra, el bien, el individuo, está proscrito por él. Entonces, finalmente eso nos lleva a una definición
que estamos haciendo en el laboratorio de criminología del mercado ilegal, a partir de algunas discusiones teóricas más extensas que no vale la pena discutir ahora, y nos lleva a entender el mercado ilegal como una dinámica de intercambio en el que tanto los bienes o servicios tienen carácter ilegal o las transacciones entre actores tienen algún tipo de sanción penal. Eso es clave para entender que no es un mercado cualquiera, no es una transacción cualquiera, sino es una transacción en la cual algo específico tiene algún tipo de prohibición, es decir, algún tipo de sanción. ¿Qué es lo interesante con esto? Que finalmente es un mercado, que funciona tan igual como el mercado de autopartes legal, que se vincula la minería ilegal con la minería legal, y la madera, y algunas otras actividades legales más, y que generan ciertas especificidades en su funcionamiento. ¿Por qué nos recurrimos a este mensaje? ¿Por qué recurrimos a esta idea de mercado ilegal? Porque nos permite analizar tanto la estructura como la dinámica de este fenómeno. La estructura pensada a partir de actividades especializadas, con objetivos específicos, no es lo mismo lo que pasa en el eslabón 0 del circuito que lo que pasa en el eslabón X del mismo. Hay una dinámica productiva de creación de valor que cambia el sentido de forma de organización específica. Y segundo, que está pensada a partir de dinámicas flexibles, descentralizadas, con miras básicamente a mantener el mercado abastecido. Esa idea de las estructuras verticales que controlan todo, que tienen el aparato controlado desde el cultivo hasta el esnifado de cocaína, que ha tenido vigencia con la caída de Pablo Escobar y con la historia posterior. Ustedes lo conocen tanto o mejor que yo. Pensemos en una dinámica distinta a partir de la lógica más del mercado que la lógica de organización. Lo que yo quiero mostrar a partir de esta discusión es algunos datos que hemos ido construyendo en el laboratorio a partir de unas investigaciones que están en curso, que nos ayudan a pensar un poco la estructura y la dinámica y que tienen un objetivo claro para poder pensar la política pública. Cuando hablamos de estructura, por ejemplo, lo simpático de la discusión de este fenómeno es que nos permite pensar que actividades distintas en lugares distintos implican necesariamente impactos diferenciados. No podemos hablar que pasa lo mismo en México, que pasa lo mismo en Perú, ni lo que pasa en Lima con lo que pasa en Trujillo, ni lo que pasa en Lima metropolitana con lo que ocurre en Barranca. Ese nivel de especificidad es gigante. Si lo ven, por ejemplo, en el caso de los indicadores de homicidio, la tasa de homicidio en general en Perú es de 6.7, si no me equivoco, 7 aproximadamente, pero en Barranca llega a 30. O sea, Barranca está más cerca de Guatemala que en Lima en términos de homicidio. Entonces, esa particularidad tiene que ver con cómo se fragmenta la actividad y los impactos específicos que se generan en cada espacio a partir de esa lógica de los mercados ilegales sobre los cuales se montan el crimen organizado. Esto, hablando de la estructura, esto es un estudio que está en curso actualmente, que describe o desagrega la estructura del mercado de la cocaína en el Perú. Está compuesto, es un estudio que tuvo como objetivo, o tiene como objetivo, identificar qué actividades, qué tareas, operaciones componen este mercado. Y van desde el cultivo hasta la comercialización al menudeo, el comercio al menudeo. Lo que hemos identificado aquí, haciendo algunas ejercicios de reducción incluso de actividades, de conglomeración de algunas actividades, son 37 actividades específicas que componen este mercado. No es un estudio acabado, de hecho son bienvenidos los comentarios para poder tener un poco más claro cómo estamos trabajando, y tiene que ver desde actividades como preparar la tierra, cómo acceder a las semillas, cómo preparar los almácigos, que conocen un poco más del cultivo, saben cómo es el procedimiento más complejo ahí, que tiene que ver con el secado de hoja de coca, con el comercio de hoja de coca, que tiene que ver con la venta, que tiene que ver con la construcción de la poza de maceración, que implican necesariamente un sistema complejo de transacciones, de actividades, operaciones de corte económico, de corte productivo, que llevan a este mercado más complejo. Entonces, estamos hablando de aquí de una estructura muy difícil, muy compleja, muy extensa. Y nos lleva a la primera pregunta: ¿cuánto de esto realmente responde a crimen organizado? ¿Cuánto de esto responde más bien a emprendimientos individuales? ¿Cuánto de esto responde más bien a la lógica agroproductiva local? ¿Cuánto de esto puede ser realmente sancionable o realmente estructurable en torno a una modalidad de crimen organizado de términos efectivos? Es una discusión medianamente compleja, medianamente difícil, porque la idea que tenemos o que parecemos tener sobre el crimen organizado, el narcotráfico, es que controla todas sus actividades, y la evidencia demuestra que no está en sus manos todo el control completo. Es más, es posible que esté en sus manos un eslabón o un compartimento de todo el proceso y no los otros 36 en el circuito. Y eso hace mucho más difícil pensar, a partir de nuestra política criminal, cómo combatimos este fenómeno. ¿Qué es lo simpático de esta mirada? Es que podemos ponerlo en un mapa. La posibilidad de desagregar las actividades nos permite ponerlas en un mapa y ver cómo se distribuye en un territorio. Y ese es un segundo estudio que también estamos trabajando en el laboratorio, que tiene que ver con la dinámica de esas actividades en el territorio nacional. Hemos cogido, voy a mostrar solamente aquellos vinculados a cocaína,
Esto es una recategorización de los valores de los cultivos de hoja de coca. Vemos naturalmente que en el caso de Cusco y Ayacucho hay una concentración amplia de los cultivos. En Huánuco, al parecer, la política de erradicación del CO2 haya permitido que no tengamos tanto, lo cual contrasta con la presencia de pozos de concentración, que ya veremos a continuación, pero que nos grafica cómo se distribuye la actividad de cultivo de hoja de coca en todo el territorio nacional. Esto contrasta, como les mencionaba, con el desvío de insumos químicos en el Perú. Lo que estamos viendo aquí, me faltó mencionarlo, es un mapa construido a partir de entrevistas con actores clave involucrados en la política de drogas y conocedores del tema. De hecho, algunos de ustedes han participado en esta entrevista hace unas semanas, y en la cual nos dicen, a partir de su experiencia y conocimiento, qué intensidad observan de estas actividades específicas en cada departamento del Perú. Hemos hecho una categoría de 0, en que no existe esa actividad, a 3, donde la actividad es muy alta, y nos lanza un promedio a partir de 25 entrevistas. La metodología ha sido validada, funciona medianamente bien. Nos arroja este mapa sobre el desvío de insumos químicos. Lo que vemos son, nuevamente, otras zonas de concentración de actividades donde se concentra el desvío de insumos químicos, que es elemental. Lo mencionaba para la propagación del refinamiento de cocaína. Son temas que también son notables. Aquí Callao no se ve, pero el Callao tiene un rojo más intenso, incluso de Ucayali, Pasco, Ayacucho, Puno, no se ve por el tamaño que tiene. Si vemos, por ejemplo, pozos de almacenaje en el laboratorio, esto lo mencionaba de contrasta con la situación de erradicación. En Huánuco lo vemos, si bien en Huánuco vemos que el cultivo ha bajado bastante, la presencia de pozas sigue siendo alta. Que puede tener que ver con, no sé, otros cultivos en el alrededor, otras modalidades de producción, no lo sabemos todavía, no lo hemos podido explorar, pero que finalmente ayuda a comprender o ver cómo se distribuye la actividad. ¿Y qué es lo simpático? Y lo voy a ver hacia el final con el mapa que integra todas las actividades de este mercado. Hablemos, por ejemplo, del transporte de cocaína. Vemos Ayacucho, Cusco, Puno como centros centrales de tránsito de cocaína. Nuevamente, lamentablemente Callao no aparece, pero Callao evidentemente también es un punto central de tráfico de esta naturaleza. Transporte fluvial, vemos que la franja amazónica está cerrada, por eso en usé un mapa distinto porque me interesaba que ustedes visualicen los ríos. Es evidente que el tráfico la condición de actividad del tráfico fluvial se concentra en aquellos lugares donde está el río, eso es evidente. Es muy obvio, pero tal vez para la política de control no es tan obvio, porque si fuese así obvio no sería en rojo este mapa, estaría en verde o estaría en otro color, menos sintético. Y ese es el mercado, ese es el mapa que integra todas las actividades que les he mostrado ahora. Nos suma dos más vinculados al tráfico terrestre, el tráfico marítimo, que no lo he puesto aquí por cuestiones de tiempo, pero que nos da cuenta de en qué lugares es que se concentra, o parece concentrarse la actividad criminal del mercado ilegal de cocaína, específicamente en el caso peruano. ¿Y qué es lo interesante? Esta concentración. Lo que parece construirse es una tendencia hacia un circuito, hacia la zona sur, que nos integra claramente hacia el Mercosur, hacia una ruta no solamente de lo que era antes el comercio internacional a través de Brasil hacia África y Europa, sino hacia un patrón de consumo dentro del Mercosur, donde Brasil se constituye como el segundo consumidor más importante de cocaína en el mundo y que parece arrastrar esta productividad. Hay un trabajo pendiente nuestro de ver cómo ha evolucionado este mapa en los últimos 10 años, pero lo que nosotros creemos o tenemos como hipótesis es que la tendencia pasa de romper el circuito norte, Alto Guayaga, hacia el circuito norte de Colombia, Estados Unidos, y comenzar a fortalecer el circuito sur, Cusco, Ayacucho, Puno, como mecanismos, además con la porosidad que tiene la frontera con Bolivia, con mecanismos de integración bastante intensos, y con también porosidad que pone el Madre de Dios como otra actividad más. Entonces, ¿qué es lo simpático aquí? Ver que ese es el mapa, esa es la forma en que se distribuye la actividad. La pregunta de fondo, así como hicimos la pregunta, ¿cuánto de las actividades iniciales corresponden realmente al crimen organizado? La pregunta de fondo es, ¿cuánto de nuestros recursos como Estado para el combate con el crimen organizado están en estos lugares? ¿Cuánto del despliegue de las fuerzas policiales y inteligencia policial están en estos lugares? En Puno, en Cusco, en Ayacucho, en el Callao. Entonces, la pregunta, lo importante de un mapa como este, y para eso trabajamos en el laboratorio, generar herramientas que permitan visualizar y pensar el despliegue de la política pública, es cuánto de lo que tenemos como capacidad estatal está desplegado en este momento. Y lo que la evidencia parece mostrar, y ustedes lo conocen más de cerca que yo, es que tenemos muy poca capacidad instalada en estos contextos, en estos lugares para poder perseguir, para hacer inteligencia, para hacer persecución, para hacer seguimiento y sanción a los actores vinculados en estos contextos. A esto hay que sumarle además otros elementos más complejos. Estos mapas nos ayudan a tener otras posibilidades de análisis en términos de niveles de impacto. No solamente se puede mirar
la actividad en sí misma, la mercadería o transacción. También es posible mirar cómo se despliegan los distintos conexos: corrupción, trata de personas, sicariato, lavado de activos, que lo voy a tratar al final de la conversación, que es un tema también central, y también efectos generales vinculados a seguridad ciudadana, homicidios, extorsiones, otros elementos más, la economía, el medio ambiente, el tema de deforestación vinculada a hoja de coca, a la tala, a la minería, temas sobre todo extractivos, es muy complejo. Y también gobernabilidad, el vínculo con la política es el que ha estado más en boca de todos los últimos meses debido a esta campaña, ¿no? Pero es un tema que también tiene que ver con cómo identificamos cómo en esos espacios regionales se constituyen actores de facto, actores políticos de facto que reciben recursos por parte de esos mercados ilegales y participan en la política con el deber de flexibilizar alguna manera de control. Si bien lo que hemos visto es que no hay, por ejemplo, el presidente regional no tiene ninguna competencia sobre el control, tiene el capital político local para poder incidir y que Chile tenga esa capacidad. Entonces, puede incidir sobre el director regional de la policía, puede incidir sobre el comisario. Entonces, de repente la competencia no le corresponde a la autoridad, pero sí ese capital político le da cierto vínculo. Hay cosas más extensas que podemos conversar a través del momento de las preguntas. Y un segundo nivel de análisis tiene que ver con ya las economías ilegales como un sistema mucho más complejo. Hablemos no solamente de los mercados, sino de la economía como un elemento mucho más estructurado, mucho más extenso, mucho más enraizado y que genera mucho más complicaciones. Y que tiene que ver con, nosotros hemos identificado tres temas centrales, ¿no? Elementos políticos asociados a grupos de presión, autoridades y servidores públicos. Hay grupos de facto que movilizan esas actividades criminales también, que tiene que ver con actividades económicas no solamente ilegales, sino también legales. Entidades financieras, ustedes van a lograr ahí la cantidad, ustedes van a Ayacucho, a Huamanga, la cantidad de cooperativas de ahorro que hay es impresionante, impresionante. Ustedes van a Pichari, en 5 cuadras de Pichari hay 10 cooperativas de ahorro en una provincia supuestamente pobre. La pregunta es, ¿en función de qué? Redes de abastecimiento logístico, el tránsito que hay entre San Francisco y Huamanga es altísimo, a pesar de que supuestamente en la zona no se produce nada. Hay un movimiento de tránsito altísimo de gente, de personas, de productos, servicios de transporte, recursos humanos y demás cosas que están vinculados a la actividad ilegal, a ese mercado ilegal, pero que son legales, o que tienen algún tipo de margen de legalidad, reconocimiento por parte del Estado y que pagan impuestos, además. Que hace mucho más complejo el combate porque genera un vacío grande. Y un elemento más que es más antropológico, que no quiero cerrarlo ahora, que tiene que ver con elementos culturales, creencias, rituales y demás temas que no es el caso mucho discutir en este contexto. Pero que al final nos lleva a pensar en no una política criminal exclusivamente, sino una política de seguridad, que integre un componente de política criminal mucho más específico, pero vinculado a elementos estructurales, elementos mucho más extensos, que solamente la persecución y sanción. Y que parte de la idea de comprender la racionalidad económica detrás de estos mercados. Entonces yo les planteo, y de manera de cierre, algunas consideraciones pensando en la política de control. Primero, el mercado ilegal trasciende la modalidad. Por eso es importante saber cómo funciona, dónde está, cómo se organiza. Porque en función de esos objetivos es que se construye la organización criminal. En los 80 era una organización vertical estructurada, en el 2000 dejó de serlo y comenzó a ser emprendimientos familiares. Lo que la evidencia parece mostrar, quienes conocen más de expedientes judiciales sobre el tema saben que hay una fuerte concentración de emprendimientos familiares, de carnes familiares detrás de esas actividades criminales. Segundo, y la segunda pregunta es entender la complejidad del fenómeno. Y ahí tiene la pregunta para nosotros como constructores de política pública es cómo responder a esa especialización y también a la flexibilidad, a la posibilidad de articularse con tanta facilidad, a la posibilidad de tener un contexto hiperfragmentado donde 3 personas manejan una parte del negocio y 2 o 3 más también la manejan y se distribuyen un poco las actividades. ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo utilizo un sistema como Constelación, que tiene espacio para 35 escuchas simultáneas, en un contexto donde, no tengo el dato exacto, en un contexto donde existen 5.000 clanes familiares haciendo esa actividad? Ese es un tema central en esta discusión. ¿Sí? Tercero, y eso me parece muy importante que tiene que tener la discusión también, es centrar la atención en la racionalidad económica del mercado ilegal, y no solamente en la forma en que se organiza quienes se involucran en el mercado ilegal. Eso es central, eso es clave, pero hay que quitarle el agua al pez. Y el agua al pez es básicamente el mercado ilegal y su rentabilidad. Un dato central, ustedes se acuerdan de las 37 operaciones que hemos visto. Nosotros vimos un estimado a partir de 3 operaciones: la venta de hoja de coca, la venta de cocaína en zona de producción y la venta de cocaína en punto de salida. Y estimamos que en el 2014 esas 3 actividades sumaron aproximadamente $1.200 millones. Aproximadamente.
¿Ya? Lo que UIF reportó para ese año en inteligencia financiera fueron 78 millones, que corresponde al 6,3% del estimado total que hicimos nosotros. Ahora ese estimado total, como les digo, es a partir de 3 actividades. Hemos mapeado 36, 37. Hay otras 34 actividades que no hemos, cuyo precio o cuyo valor no hemos estimado todavía. Y es posible, y es racional pensar que la cifra es sustancialmente más extensa. La pregunta es, ¿a dónde va esa plata? ¿Y qué pasa si somos otros mercados? El de la tala, el del oro, el de contrabando, el de los animales, que es menor pero que existe, el de las armas. La pregunta de fondo, y que también Lucía lo menciona, es ¿a dónde va esa plata? ¿Dónde está esa plata? Pero eso parece un año raro, digamos, ¿no? Porque la UIF ha estado detectando importantes sumas de dinero lavado proveniente del narcotráfico. Sí, 78 como que es Es una un año cifra bien baja. Sí, sí. Puede estar, como hipótesis puede estar asociado a que a partir del 2012 hay un desarrollo más fuerte de capacidades en torno a la minería ilegal, que puede haber llevado algo del esfuerzo hacia eso desarrollo. Es un año raro sin duda. Sin embargo, en otros pasados es el doble, o sea, el 12%. No, igual sigue siendo muy bastante bajo, porque estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares de lavado detectado por la UIF en promedio en los últimos años. No, es el promedio. Es acumulado desde el 2007 al 2013. Bueno, ese acumulado es más o menos 2.000 millones Sí. en promedio, ¿no? Y drogas era número 1 y pasó a ser número 2 con minería. No quería interrumpirte, solo que me parece un año... Sí, es un año particular, pero lo que importa finalmente es que el dato es ese. O sea, finalmente UIF reporta, o sea, se trabaja al final lo que UIF reportó ese año. Y ese año reportó un 6,3% de lo que se estima se movilizó. Se estima se movilizó a partir de 3 actividades, estamos hablando de 37. Entonces, mucho más extenso, mucho más complejo y mucho más difícil. Y la pregunta, cuando hablemos de crimen organizado, cuando hablamos de mercados ilegales, es ¿dónde está el dinero? ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? Esa es la pregunta de fondo que creemos debe ser parte de esta discusión por aquí está, que tenemos que también tener en nuestro trabajo. Muchas gracias.